Fui convocada porque ya tenía experiencia en el trabajo en un museo dedicado al arte popular, entonces necesitaban una persona que evidentemente ya tuviera contacto con ese tipo de material, ¿no? Allí, entre otras funciones, porque también tenía que ser 1000 funciones, es un museo pequeñito que es bastante interesante porque es una iniciativa privada de un retablista ayacuchano, el retablista es Nicario Jiménez, que tenía una colección bastante interesante de arte popular de Ayacucho y, alentado por Lucho Repeto sobre todo, decidió hacer el museo en el que se exhibía su colección y una sala destinada a sus propios trabajos. Pero la idea era que el museo se autofinanciara y tenía una tienda, y entonces lo que se proponía un poco era que a través de las exposiciones temporales que yo pudiera armar, se jalara gente para que fuera a la tienda, comprara y de esa manera sostener las exposiciones, lo cual nunca sucedió realmente. Porque hicimos exposiciones temporales, la gente fue, miró, pero no compró. Entonces, pero lo que a mí me interesa en todo caso de esa experiencia fue que pude realizar lo mismo que realizaba en el Museo de la Cultura Peruana, pero ya yo sola, ¿no? O sea, sin tener detrás a Sara Acevedo, que era la que nos dirigía en el museo. Entonces todo lo que había aprendido en el museo lo plasmé de alguna manera en esas pequeñas exposiciones que hice en este museo Galería Arte Popular de Ayacucho, que queda en Barranco. Nuevamente el presupuesto era muy reducido y entonces era cuestión de hacer una cosa muy básica, ¿no? Esta investigación general en textos publicados y lo mismo, ¿no? Plantear un tema. Hice especialmente 2 exposiciones, una fue La Fiesta de la Cruz y otra fue Textiles del Valle del Colca. Entonces, una vez planteado el tema, era cuestión de investigar un poco sobre estas manifestaciones, seleccionar algunas piezas y exhibirlas de un modo correcto. Además, por esas épocas yo comencé a interesarme sobre todo por la producción textil, dentro de todo lo que era el campo de las artes populares, por lo que era la producción textil, porque además no solo me interesaba la investigación, sino también por el hecho de haber trabajado en museos, tenía muy fuerte esta noción de la conservación y la restauración de las piezas. Y entonces sobre todo me especialicé en restauración de textiles, varios años trabajé en eso, hasta que la verdad me pareció un poco tedioso y lo dejé, pero en ese momento me parecía bastante interesante, y también realicé algunos trabajos de investigación que presenté en algunas conferencias y también están en algunas publicaciones. 2 sobre todo fueron mis intereses en ese momento. Uno fue los textiles de Huancavelica, que fueron después publicados en la revista Artesanías de América número 57 en Cuenca, y el otro fue Telas Pintadas Chancay, telas pintadas del periodo precolombino, ¿no? Que la investigación fue publicada en las actas del tercer congreso de textiles precolombinos en Barcelona. Es este segundo trabajo con las telas pintadas Chancay que también me hace repensar un poco sobre el papel del arte, que no fuera, digamos, el arte considerado siempre arte en el Perú, ¿no? ¿A qué me refiero? Estas manifestaciones pintadas precolombinas normalmente habían sido vistas por los arqueólogos como manifestaciones de una cultura del pasado y que ayudan a entender una sociedad del pasado. Pero ¿por qué no verlas como desde el punto de vista exclusivamente estético, de las formas, colores que están presentes en esas telas? Y entonces este trabajo lo desarrollamos con Patricia Mondoñedo. Quizá carece de una base teórica un poco más fuerte. Fue un primer intento de parte, por lo menos mía, de aproximarme de otra manera a este tipo de manifestaciones. El de textiles de Huancavelica que les había mencionado, sí, era una investigación de carácter, podría decirse, más antropológico, ¿no? Cómo los textiles servían para una comunidad, qué significaban los elementos que estaban dispuestos en estos textiles. En cambio, en el de Telas Pintadas Chancay prescindimos de todo esto para únicamente centrarnos en la disposición de formas y colores en las telas. Pero sí, lo leo ahora y realmente me parece que faltaba toda una base teórica más fuerte para sustentar lo que estábamos planteando. Luego me alejé un poco de todo lo que fue los museos y las exposiciones, me dediqué a la docencia por 3 años aproximadamente, y hacia el 2004 volví a trabajar para un proyecto nuevamente en un museo de arte popular, el Museo de Artes y Tradiciones Populares del Instituto Ribagüero, en el que trabajé haciendo la catalogación de la colección de Doris Gibson, que acababa de ser donada a esa institución.
Entonces volví a reconectarme nuevamente con los museos, de alguna manera con las exposiciones y nuevamente a través del arte popular. Con lo cual ya iba marcando por dónde iba a ser lo que me iba a dedicar, ¿no? O sea, no solo porque había llegado a esas instituciones, sino porque cada día me iba interesando más qué era todo lo que se podía plantear alrededor de este tipo de arte. También en esas épocas, hacia el 2004, se me ocurrió la posibilidad de crear una revista de arte. Era por varios motivos. Esta revista tuvo varios motivos. En principio, en esa época habían pocas revistas de arte, aunque creo que más de las que hay ahora. Me acuerdo particularmente de Prótesis, que era editada por los alumnos de arte de la Universidad Católica, Arte Marcial y Facto, que era editada aquí, ¿no? Pero estas pocas revistas que existían, todas estaban dedicadas al denominado arte contemporáneo. Y por otro lado, quizá habían revistas que no estaban dedicadas al arte contemporáneo, que estaban dedicadas a otras manifestaciones artísticas, pero que eran súper académicas, ¿no? Yo no sé si por esa época exactamente apareció IYAPA, me parece que sí, que son revistas que no se dedican solo al arte contemporáneo, también hay artículos sobre arte colonial, sobre fotografía, en fin, sobre una serie de manifestaciones, pero desde un punto de vista muy, muy académico de investigación, que no está mal, pero eso me hizo pensar a mí si no era posible realizar una revista que no fuera de arte contemporáneo y que a la vez pudiera ser un poco más dinámica que estas revistas especializadas de investigación, ¿no? Y luego también pensando en que casi toda la producción escrita que había, por lo menos en ese momento, después no me he puesto a pensar mucho si han cambiado las cosas, pero hasta ese momento casi todo estaba escrito por hombres, en el caso de arte, ¿no? Y se me ocurrió, ¿por qué no hacer una revista un poco más divertida sobre distintos tipos de arte y además editada por mujeres? Que no solo era la parte teórica, sino porque además tenía muchas amigas mujeres y dije, bueno, vamos a hacer una cosa divertida entre amigas y saquemos la revista. Y se nos ocurrió el nombre que ven allí, que era Banalidades, que hace evidentemente referencia a las vanidades, ¿no? Porque Banalidades come grande. Hace referencia a las banalidades y con su subtítulo así un poco más menos serio, de tu revista de arte, ¿no? Nos juntamos un grupo de amigas, todas historiadoras del arte, pensando en un poco cuál iba a ser la propuesta de la revista y cuál iba a ser el contenido. Al final editamos solo 2 personas, todo el mundo fue desertando en el camino, como suele suceder, y le editamos María Eugenia Ilia y yo, con la ayuda de Lala Rebasa en el diseño gráfico de la revista. Claro, evidentemente entiendo a los que no siguieron el camino de esto, porque no era ningún negocio dedicar un montón de tiempo a escribir, editar, en fin, diseñar, cuando no ibas a ganar nada con todo esto. En el camino nos cruzamos con esta foto de la exposición Peruvian Beauty de Susana Torres y Claudia Coca y dijimos, esto es, ¿no? Las mujeres en la peluquería leyendo sus textos de arte. Y decidimos convertirla, les pedimos permiso evidentemente, y hicimos la carátula de la revista, que es esta. Como ven, en la revista se tocaba todo tipo de arte. Hay este artículo, ahí reproducí también el artículo de las telas pintadas Chancay. Había otro artículo sobre mates burilados y entrevistas estaba la entrevista a Jorge Villacorta, ¿no? Crítico de arte, a las artistas Susana Torres, a la misma Lala Rebasa, Israel Tolentino, incluimos cómics, e incluimos también una sección un poco más graciosa que eran los 10 consejos, me parece, para estar bien en una exposición o algo así. Era una sección un poco graciosa sobre este asunto.